Un ranchero solitario. No tenía familia, hasta que una niña lo llamó abuelo en su cerca Laval. Capítulo 1. El médico olvidado. El sol tejano se alzaba como una moneda de cobre sobre la vasta extensión del rancho Esperanza Perdida, un nombre que el doctor Samuel Herrera había heredado junto con la propiedad hace 30 años. A los 65 años, sus manos curtidas por el sol y marcadas por décadas de trabajo médico rural, Samuel caminaba lentamente hacia el establo donde guardaba su vieja camioneta Ford del 98, la misma que había recorrido miles de millas por los caminos polvorientos del condado de Webb. La mañana del 15 de julio de 2024 comenzaba como cualquier otra. El termómetro ya marcaba 85 grados Fahrenheit y apenas eran las 6 de la mañana. Samuel se ajustó su sombrero de ala ancha, el mismo que había usado su padre cuando trabajaba en los campos petroleros de la región, y revisó su maletín médico. Dentro, llevaba todo lo necesario para atender a los trabajadores de los ranchos vecinos: vendas, antibióticos, suero para suturar y medicamentos para la hipertensión y la diabetes, males comunes en esta zona donde el acceso a hospitales era limitado. Otro día, otra oportunidad de ser útil, murmuró para sí mismo, una frase que había repetido durante décadas como un mantra personal. Su voz se perdía en la inmensidad del terreno que se extendía por 120 acres, donde solo el viento y el ocasional mugido de ganado lejano respondían a su presencia. Samuel había llegado a Laredo recién graduado de la Universidad de Texas en Austin, lleno de sueños de establecer una práctica médica próspera. Pero la vida tenía otros planes. Su esposa, María Elena, había muerto en un accidente automovilístico cuando tenían apenas 2 años de casados, y desde entonces el trabajo se había convertido en su única compañía. Los hijos que habían planeado tener nunca llegaron, y los amigos se fueron marchando uno a uno, buscando mejores oportunidades en las ciudades más grandes. La camioneta arrancó con el rugido familiar de un motor que había visto mejores días. Samuel condujo por el sendero de grava que conectaba su rancho con la carretera principal, una ruta que conocía de memoria. A ambos lados del camino, los cactus nopal y las plantas de mezquite creaban un paisaje característico del sur de Texas, mientras que el cielo azul intenso prometía otro día de calor sofocante. Su primera parada era el rancho Los Tres Hermanos, propiedad de la familia Vázquez, donde trabajaban más de 50 empleados en la cría de ganado y la agricultura. Don Roberto Vázquez, el patriarca de la familia, lo esperaba en el porche de la casa principal, su rostro mostrando preocupación. «Buenos días, doctor Herrera», saludó Roberto, quitándose su sombrero en señal de respeto. «Tenemos un problema con uno de los muchachos. Se cortó mal con el alambre de púas ayer por la tarde y la herida no se ve bien». Samuel asintió, tomando su maletín. «Veamos qué tenemos, Roberto. ¿Dónde está el paciente?» Lo condujeron hasta una pequeña cabaña donde descansaba Miguel Santana, un hombre de 35 años que había trabajado en el rancho durante más de una década. La herida en su brazo izquierdo era profunda y mostraba signos de infección. Samuel trabajó en silencio, limpiando la herida con precisión quirúrgica, aplicando antiséptico y suturando con la habilidad de alguien que había realizado este procedimiento cientos de veces. «Necesitas mantener esto limpio y seco», le explicó a Miguel mientras aplicaba el vendaje. «Voy a dejarte antibióticos. Toma uno cada 8 horas, y si no mejora en 3 días, necesitamos llevarte al hospital en Laredo». Miguel asintió agradecido. «Gracias, doctor. No sé qué haríamos sin usted por aquí». Estas palabras, que Samuel había escuchado tantas veces, le proporcionaban una satisfacción profunda, pero también le recordaban su aislamiento. Era valorado, respetado, pero al final del día regresaba a su rancho vacío, donde solo los recuerdos de María Elena le hacían compañía. El resto del día transcurrió en una sucesión de visitas médicas, una mujer embarazada en el rancho San José que necesitaba un chequeo prenatal, un niño con fiebre alta en El Milagro y un anciano con problemas cardíacos en Santa Clara. Cada consulta reforzaba su propósito, pero también su soledad. Al regresar a su rancho al atardecer,
Samuel se detuvo en el buzón de correo que marcaba la entrada a su propiedad. Como siempre, solo encontró facturas y propaganda. Ninguna carta personal, ningún saludo de cumpleaños pendiente, ninguna invitación a celebraciones familiares. Su mundo se había reducido a la medicina rural y los amplios espacios vacíos de esperanza perdida. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de frijoles refritos y tortillas de maíz, Samuel se sentó en el porche trasero de su casa, una estructura de madera de 2 pisos que había construido con sus propias manos décadas atrás. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, y el sonido de los grillos creaba una sinfonía nocturna que conocía bien. 30 años, murmuró, observando las luces distantes de Laredo en el horizonte. 30 años ayudando a otros, y al final, aquí estoy, hablando con las estrellas. No era autocompasión lo que sentía, sino una aceptación melancólica de su destino. Había elegido esta vida de servicio, y aunque había traído propósito a su existencia, también había venido con un precio. La soledad profunda de un hombre que había dedicado su vida a cuidar de otros, pero que no tenía a nadie que cuidara de él. La cerca que rodeaba su propiedad se extendía por casi 2 millas, marcando los límites de su mundo. Era una barrera física, pero también simbólica. Lo separaba del resto del mundo, creando un espacio donde podía existir sin pretensiones, donde podía ser simplemente Samuel, el médico rural que había elegido la soledad como compañera. Mientras se preparaba para dormir, Samuel no podía imaginar que al día siguiente, esa misma cerca que había definido su aislamiento, se convertiría en el lugar donde su vida tomaría un giro completamente inesperado. A veces, las transformaciones más profundas llegan de las formas más simples, y para Samuel Herrera vendría en forma de una voz infantil que lo llamaría con una palabra que había anhelado escuchar durante décadas. Nador, capítulo 2. La voz detrás de la cerca. El martes 16 de julio, amaneció con una humedad inusual para la temporada. Samuel se despertó a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 30 años, pero algo en el aire se sentía diferente. Tal vez era la ligera brisa que venía del sur, trayendo consigo el aroma distante de lluvia, o tal vez era simplemente la anticipación inconsciente de que este día no sería como los demás. Después de su rutina matutina de café negro y pan tostado, Samuel salió a revisar el ganado que pastoreaba en la parte norte de su propiedad. Sus 12 cabezas de ganado Angus eran más una tradición familiar que una fuente real de ingresos. Había mantenido la ganadería porque su padre se lo había pedido en su lecho de muerte y porque le daba una sensación de continuidad con el pasado. Mientras caminaba por el sendero que conducía a los pastos, Samuel escuchó un sonido que no había oído en mucho tiempo cerca de su propiedad. Risas de niños. Se detuvo, pensando que tal vez el viento le estaba jugando una mala pasada, pero las risas continuaron, mezclándose con voces que hablaban en español. Curioso, se dirigió hacia la cerca este de su propiedad, la que colindaba con el rancho Nuevo Amanecer, una propiedad más pequeña que había sido vendida recientemente. Había escuchado rumores en el pueblo de que una familia joven se había mudado allí, pero no había tenido la oportunidad de conocerlos. Al acercarse a la cerca de alambre, Samuel vio del otro lado a una familia que parecía estar instalándose en lo que alguna vez había sido una casa abandonada. Un hombre de aproximadamente 30 años trabajaba en reparar el techo de una pequeña construcción, mientras una mujer joven colgaba ropa en una cuerda improvisada. Pero lo que capturó su atención fue una niña pequeña, de no más de 6 años, que jugaba cerca de la cerca con una muñeca de trapo. La niña tenía el cabello negro y rizado, recogido en 2 coletas decoradas con listones rojos, y vestía un vestido azul claro que había conocido días mejores. Sus ojos grandes y expresivos exploraban todo con la curiosidad natural de la infancia. Y cuando notó a Samuel del otro lado de la cerca, no mostró timidez alguna. «Hola», gritó la niña corriendo hacia la cerca con la energía característica de los niños. «¿Usted vive en esa casa grande?».
Samuel se acercó lentamente, sorprendido por la naturalidad con que la niña le hablaba. Sí, pequeña. Vivo allí. Me llamo Samuel. ¿Y tú? Soy Esperanza, respondió la niña con una sonrisa que iluminó su rostro. Nos mudamos aquí desde San Antonio porque papá consiguió trabajo en el rancho grande. Mami dice que vamos a tener nuestra propia casa por primera vez. La conversación fue interrumpida por la voz de la madre, que había notado a su hija hablando con un extraño. ¡Esperanza! ¿Qué te he dicho sobre hablar con desconocidos? Pero mami, él es nuestro vecino, respondió la niña sin moverse de la cerca. Vive en la casa grande. La mujer se acercó, claramente preocupada, pero tratando de mantener la cortesía. Era joven, tal vez de 25 años, con rasgos que hablaban de una vida que había conocido más dificultades que facilidades. Disculpe, señor, soy Carmen Morales. Esperanza es muy sociable. No se preocupe, respondió Samuel, quitándose el sombrero en señal de respeto. Soy Samuel Herrera. Soy médico y vivo aquí desde hace muchos años. Bienvenidos al vecindario. El rostro de Carmen se iluminó al escuchar la palabra médico. ¿Doctor? ¡Qué bendición! Justo estaba preocupada porque no sabíamos dónde había servicios médicos por aquí. Esperanza tiene asma y a veces... Mami, no tengo asma, interrumpió la niña. Solo toso un poquito cuando hace mucho calor. Samuel sonrió ante la corrección de la niña. Bueno, el calor de Texas puede ser duro para todos, especialmente para los que vienen de la ciudad. Si necesitan algo, mi consulta está en mi casa. No cobro por consultas básicas para vecinos. Carmen pareció aliviada, pero también preocupada. Es muy amable, doctor, pero no podríamos... No es caridad, la interrumpió Samuel suavemente. Es lo que hacen los vecinos aquí. Además, hace mucho que no tengo visitas. Durante los siguientes 20 minutos, Samuel conversó con la familia. Conoció a Eduardo, el esposo de Carmen, un hombre trabajador que había conseguido empleo como capataz en el rancho Los Cuatro Vientos. Habían llegado a Texas escapando de las dificultades económicas en San Antonio, donde Eduardo había perdido su trabajo en una fábrica que cerró. Es un nuevo comienzo para nosotros, explicó Eduardo, secándose el sudor de la frente. Queremos darle a Esperanza una vida mejor, con aire limpio y espacio para crecer. Pero fue la niña quien más captó la atención de Samuel. Esperanza tenía una personalidad magnética, una combinación de curiosidad intelectual y carisma natural que era poco común en alguien tan joven. Hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué las vacas eran negras? ¿Por qué el cielo era tan grande en Texas? ¿Por qué la cerca tenía alambre de púas? ¿Usted tiene nietos, señor Samuel?, preguntó Esperanza de repente, con la franqueza directa de los niños. La pregunta golpeó a Samuel como un puñetazo suave pero profundo. No, pequeña, no tengo hijos, así que no tengo nietos. ¿Estás solo en esa casa grande? Continuó Esperanza, sin darse cuenta del impacto emocional de sus palabras. Sí, vivo solo, respondió Samuel, tratando de mantener su voz estable. Esperanza frunció el ceño, como si estuviera procesando información muy importante. Eso debe ser muy silencioso. ¿No se aburre? Carmen intervino rápidamente. Esperanza, no hagas tantas preguntas personales al doctor. Está bien, dijo Samuel, sorprendido por lo fácil que era hablar con esta niña. Me mantengo ocupado ayudando a la gente que vive en los ranchos cercanos. Es un trabajo importante. Como un superhéroe, declaró Esperanza con admiración. Pero los superhéroes necesitan familia. En las películas siempre tienen familia. La simplicidad y la lógica de la observación de la niña hicieron que Samuel sintiera una mezcla de tristeza y diversión. Bueno, tal vez algunos superhéroes están mejor solos. Yo no creo eso, respondió Esperanza con la convicción de alguien que ha llegado a una conclusión indiscutible. Nadie debe estar solo. Esa tarde, mientras Samuel hacía sus rondas médicas habituales, no podía quitarse de la cabeza la conversación con la familia Morales, especialmente las palabras de Esperanza. La niña había tocado algo profundo en él, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado durante décadas. Al regresar a su rancho al atardecer, Samuel se sorprendió a sí mismo caminando hacia la cerca este, esperando tal vez ver a la familia nuevamente. La casa al otro lado parecía más viva que en años anteriores,
con luces encendidas y el sonido distante de conversaciones familiares. Mientras se preparaba para la cena, Samuel se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo había pensado en algo más que en el trabajo. La imagen de Esperanza jugando cerca de la cerca, su risa espontánea y sus preguntas directas había creado una pequeña fisura en la coraza de soledad que había construido cuidadosamente durante tantos años. No sabía que al día siguiente esa fisura se convertiría en una grieta mucho más profunda cuando escuchara una palabra que cambiaría para siempre su percepción de sí mismo y su lugar en el mundo. Monsieur Do, capítulo 3. Abuelo. El miércoles 17 de julio, Samuel se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Había soñado con voces de niños, algo que no le ocurría desde hacía décadas, y se levantó con una energía inusual para un hombre de su edad. Después de completar sus tareas matutinas, Samuel decidió caminar hacia la cerca este antes de comenzar sus rondas médicas. Se dijo a sí mismo que quería verificar que la familia Morales se estuviera adaptando bien, pero en el fondo sabía que había algo más. La curiosidad de volver a ver a la niña que había hecho preguntas tan directas sobre su soledad. Al acercarse a la cerca, Samuel vio a Esperanza jugando sola, cerca del límite de la propiedad. La niña había creado una especie de casita improvisada con cajas de cartón y había dispuesto varias muñecas en círculo, como si estuviera dirigiendo una reunión familiar. «Buenos días, Esperanza», saludó Samuel, acercándose a la cerca. La niña levantó la vista inmediatamente y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Señor Samuel, ¿viene a visitarme?» «Bueno, pasaba por aquí y pensé en saludar», respondió Samuel, sorprendido por lo natural que se sentía la conversación. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy jugando a la familia», explicó Esperanza, señalando sus muñecas. «Esta es la mamá, este es el papá, y estos son todos los hijos y los abuelos. Están teniendo una reunión familiar». Samuel observó el juego con interés. «¿Y qué están discutiendo en su reunión?» «Están planeando una fiesta de cumpleaños para la abuela», respondió Esperanza con seriedad, «porque la abuela se siente sola a veces, y las fiestas hacen que la gente se sienta acompañada». La profundidad emocional del juego de la niña sorprendió a Samuel. «¿Cómo sabes que la abuela se siente sola?» Esperanza lo miró con esos ojos grandes y expresivos que parecían ver más de lo que correspondía a su edad. «Porque cuando alguien vive solo en una casa grande, a veces se siente triste, como usted, señor Samuel». La observación directa de la niña tocó algo profundo en Samuel. «¿Tú crees que yo me siento triste?» «A veces», respondió Esperanza, acercándose más a la cerca. «Mami dice que cuando la gente vive sola mucho tiempo, a veces olvida cómo es tener familia. Pero yo creo que no se puede olvidar algo tan importante». Samuel se agachó para quedar a la altura de la niña. «Eres muy sabia para tu edad, Esperanza. Mi abuela en San Antonio me decía que los niños ven cosas que los adultos no ven porque no tienen miedo de la verdad», explicó Esperanza. «Ella murió el año pasado y la extraño mucho». «Lo siento», dijo Samuel suavemente. «Debía ser una mujer muy especial». «Sí, era la mejor. Me enseñó a hacer tortillas y me contaba historias sobre cuando era niña en México», recordó Esperanza con una mezcla de alegría y tristeza. «Mami dice que ahora está en el cielo, pero yo a veces pienso que estaría bien tener otro abuelo aquí en la tierra». Samuel sintió que su corazón se saltaba un latido. «¿Otro abuelo?» Esperanza asintió con entusiasmo. «Sí, alguien que me enseñe cosas nuevas y que me cuente historias. Alguien que no esté solo en una casa grande». La conversación fue interrumpida por la voz de Carmen, que llamaba a Esperanza para el desayuno. La niña comenzó a correr hacia la casa, pero se detuvo abruptamente y regresó corriendo hacia la cerca. «¡Abuelo Samuel!», gritó con espontaneidad natural. «¿Puede venir a desayunar con nosotros?». La palabra abuelo golpeó a Samuel como un rayo. Por un momento se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Ningún niño lo había llamado abuelo nunca. Ningún niño había corrido hacia él con esa confianza natural, esa aceptación inmediata. «¿Qué dijiste?», preguntó Samuel con voz temblorosa. «¿Abuelo Samuel?».
repitió Esperanza como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Puede venir a desayunar? Mami hizo huevos rancheros. Samuel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Durante 65 años había imaginado cómo sería escuchar esa palabra dirigida a él. Había soñado con nietos que nunca llegaron, con una familia que nunca se formó, con un legado que nunca se materializó. Yo no sé si sería apropiado, murmuró Samuel, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué no?, preguntó Esperanza con la lógica implacable de la infancia. Usted es nuestro vecino, es doctor, es bueno, y yo necesito un abuelo. Parece perfecto. En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la casa buscando a su hija. Esperanza, ¿dónde estás? Estoy aquí con abuelo Samuel, respondió la niña agitando la mano. Le estoy pidiendo que venga a desayunar. Carmen se acercó rápidamente, claramente preocupada por la familiaridad de su hija. Esperanza, no puedes llamar abuelo al doctor. Él es nuestro vecino, pero él necesita una familia y yo necesito un abuelo, interrumpió Esperanza con la determinación de alguien que ha tomado una decisión importante. Es perfecto. Samuel miró a Carmen, quien parecía mortificada por la franqueza de su hija. Señora Morales, no se preocupe, en realidad, dijo Carmen lentamente, estudiando el rostro de Samuel. Esperanza tiene razón sobre muchas cosas. Si no le molesta, si realmente no le importa, nos encantaría tenerlo para el desayuno. Samuel se quedó en silencio por un momento, procesando la invitación. Durante 30 años había desayunado solo. Durante 30 años había imaginado cómo sería comenzar el día con conversación, con risas, con la calidez de la compañía familiar. Me encantaría, respondió finalmente, su voz apenas audible. Esperanza gritó de alegría y comenzó a saltar. «Abuelo Samuel viene a desayunar. Abuelo Samuel viene a desayunar». Mientras Samuel caminaba hacia la casa de los Morales, siguiendo a Esperanza, que corría adelante como un pequeño tornado de energía, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida. Una palabra, pronunciada con la inocencia y la honestidad de una niña, había abierto una puerta que había estado cerrada durante décadas. Abuelo Samuel. Las palabras resonaban en su mente como una melodía que nunca había escuchado, pero que de alguna manera conocía de memoria. Por primera vez en 30 años, Samuel Herrera caminaba hacia un desayuno que no había preparado él mismo, hacia una mesa donde no estaría solo, hacia una familia que lo había adoptado con la simplicidad y la generosidad que solo pueden encontrarse en los corazones más puros. No sabía que este desayuno sería el primero de muchos, ni que la palabra abuelo se convertiría en la definición más importante de su identidad. Lo único que sabía, mientras escuchaba la risa de Esperanza mezclarse con el sonido de la mañana tejana, era que por primera vez en décadas se sentía como si estuviera llegando a casa. Nasser. Capítulo 4. Una familia encontrada. 3 meses después, el rancho Esperanza Perdida había experimentado una transformación que iba mucho más allá de los cambios físicos visibles. Samuel había instalado una puerta en la cerca que separaba su propiedad de la de los Morales, y esa puerta se había convertido en el símbolo de una nueva vida que nunca había imaginado posible. Era un sábado por la mañana de octubre, y las temperaturas habían bajado lo suficiente como para hacer que las actividades al aire libre fueran agradables. Samuel se despertó, como siempre, a las 5:30, pero ahora su rutina matutina incluía preparar café suficiente para 3 adultos y chocolate caliente para una niña que había transformado su mundo. «Abuelo Samuel», gritó Esperanza desde el otro lado de la cerca, como había hecho cada mañana durante las últimas semanas. «Mami dice que si quiere, puede venir a desayunar con nosotros». Samuel sonrió, una expresión que había aparecido en su rostro más veces en los últimos 3 meses que en los 10 años anteriores. «Ya voy, mi nieta», respondió usando el término cariñoso que había comenzado a usar naturalmente. La relación entre Samuel y la familia Morales se había desarrollado de manera orgánica y natural. Al principio, las invitaciones a desayunar habían sido esporádicas,
pero gradualmente se habían convertido en una tradición diaria. Eduardo y Carmen habían llegado a valorar profundamente la presencia de Samuel en sus vidas, no solo como médico de la familia, sino como la figura paterna que ambos habían perdido a una edad temprana. Doctor Samuel, había dicho Eduardo una noche, mientras los dos hombres reparaban la cerca entre las dos propiedades, quiero que sepa que usted ha sido una bendición para nuestra familia. Esperanza habla de usted todo el tiempo. Y Carmen dice que es como tener a su padre de vuelta. Samuel había sentido una emoción profunda al escuchar estas palabras. Eduard, yo soy el que debería estar agradecido. Ustedes me han dado algo que pensé que nunca tendría. Una familia. La transformación más notable había ocurrido en Samuel mismo. El hombre que había vivido en soledad durante décadas había descubierto una energía y una alegría que no sabía que poseía. Sus pacientes en los ranchos cercanos habían comenzado a comentar sobre el cambio en su Demeanor. Sonreía más, hacía bromas durante las consultas y había una ligereza en su paso que no había estado presente en años. Doctor, le había dicho doña María, una anciana que había conocido durante 20 años, usted parece 10 años más joven. ¿Qué ha estado haciendo diferente? He encontrado una razón para sonreír, había respondido Samuel simplemente. Pero el cambio más profundo se había dado en su relación con Esperanza. La niña había adoptado completamente el papel de nieta, con una naturalidad que sorprendía a todos los que los conocían. Samuel había comenzado a enseñarle sobre medicina básica, mostrándole cómo usar un estetoscopio y explicándole la importancia de lavar las manos. Esperanza absorbía cada lección con una curiosidad voraz que recordaba a Samuel su propia fascinación por la medicina cuando era joven. ¿Abuelo Samuel?, había preguntado Esperanza una tarde mientras lo ayudaba a organizar su maletín médico. ¿Cree que yo podría ser doctora como usted cuando sea grande? Creo que podría ser cualquier cosa que quisiera ser, había respondido Samuel con convicción. Tienes la inteligencia, la compasión y la curiosidad necesarias para ser una excelente médica. La respuesta de Esperanza había sido abrazarlo con una fuerza que había hecho que Samuel sintiera que su corazón podría explotar de felicidad. En este sábado particular de octubre, Samuel había planificado algo especial. Durante semanas había estado trabajando en secreto en un proyecto que esperaba sería significativo para toda la familia. Había contactado a un abogado en Laredo para hacer cambios importantes en su testamento y había comenzado los trámites para establecer un fondo educativo para Esperanza. Después del desayuno, Samuel reunió a la familia en la sala principal de la casa de los Morales. Carmen había preparado café y había servido pan dulce mexicano que había aprendido a hacer de su propia abuela. «Familia», comenzó Samuel, usando deliberadamente esa palabra que había llegado a definir su nueva realidad. «Quiero hablar con ustedes sobre algo importante». Eduardo y Carmen intercambiaron miradas, mientras Esperanza se acurrucó en el regazo de Samuel con la confianza natural de una niña que se sabe amada incondicionalmente. «Durante 65 años», continuó Samuel, «he vivido mi vida pensando que la familia era algo que te tocaba por casualidad o que simplemente no era para mí. Pero ustedes me han enseñado que la familia es algo que se elige, algo que se construye con amor, respeto y compromiso mutuo». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Doctor Samuel, por favor, déjame terminar», interrumpió Samuel suavemente. «He hecho algunos cambios legales. He actualizado mi testamento para incluir a Esperanza como beneficiaria de un fondo educativo que cubrirá todos sus gastos universitarios y de posgrado. También he establecido que si algo me pasa, ustedes pueden vivir en el rancho por el tiempo que quieran». Eduardo se quedó sin habla. «Doctor, nosotros no podemos aceptar, no es caridad», dijo Samuel firmemente. «Es lo que hace un abuelo por su nieta, lo que hace un padre por sus hijos, porque eso es lo que somos ahora, una familia». Esperanza, que había estado escuchando con atención, levantó la vista hacia Samuel. «¿Eso significa que usted va a ser mi abuelo para siempre?».
Para siempre, confirmó Samuel, su voz cargada de emoción. Si ustedes me aceptan como parte de su familia, yo los acepto como parte de la mía. Carmen comenzó a llorar abiertamente y Eduardo se acercó para abrazar a Samuel. Nosotros somos los que deberíamos estar preguntando si usted nos acepta, dijo Eduardo. Usted ha sido más que un vecino, más que un médico. Ha sido el padre que perdimos y el abuelo que Esperanza necesitaba. Esperanza se puso de pie en el regazo de Samuel y lo abrazó con todas sus fuerzas. Te amo,